El 29 de julio de 1994, Richard y Maureen Kanka, vecinos de West Windsor en Nueva Jersey, llamaron a la policía por la desaparición de su hija de 7 años, Megan Kanka, nacida el 7 de diciembre de 1986 en Nueva York. Megan era la menor de 3 hermanos. Su familia se había mudado a un tranquilo vecindario en Nueva Jersey. Según los padres de Megan, ese 29 de julio ella salió de la casa alrededor de las 6 de la tarde a pasear en su bicicleta, cosa que hacía usualmente junto a sus hermanos mayores Jessica de 12 y Jeremy de 9. Se cuenta que este vecindario era un típico vecindario estadounidense, donde los niños solían jugar en las calles con sus amigos y se dice que era muy tranquilo y seguro. Sin embargo, cerca de las 8 de la noche, Maureen salió del jardín delantero de la casa porque Megan no había entrado a la hora acordada, pero cuando salió vio su bicicleta abandonada en el jardín, lo que le preocupó mucho más. Maureen tocó la puerta de varios vecinos para saber si la niña estaba en alguna de esas casas, pero la pequeña no estaba por ningún lado. Algunos de los vecinos dijeron que la habían visto jugar afuera con su bicicleta. Luego de esto, los vecinos iniciaron una pequeña búsqueda por el vecindario, mientras que Maureen y Richard decidieron llamar a la policía. Los agentes llegaron cerca de las 8:50 de la noche y se presentó un informe de desaparición, y luego de esto se inició una búsqueda oficial. Mientras los vecinos buscaban a la pequeña Megan, un vecino alertó a la policía sobre los antecedentes criminales de Joseph Cifelli, quien vivía justo enfrente de la familia Kanka. Joseph vivía en la casa, propiedad de su madre, con Brian, Jennings y Jesse, y los 3 estaban registrados como delincuentes sexuales. Todos habían sido condenados por abuso sexual infantil. Según los medios de comunicación, Joseph vivía en casa de su madre con ella, Brian y Jesse. No está claro si ellos le alquilaban algún espacio de la propiedad o si solo vivían allí como amigos de él. Al saber esta información, la policía comenzó a indagar más sobre lo que estos 3 hombres habían hecho el día de la desaparición de Megan. Joseph y Brian tenían coartadas sólidas, ya que habían salido a comprar a una tienda cuando Megan desapareció y fueron captados por las cámaras de seguridad. Por su parte, Jesse solo dijo que había estado en la casa con su perro y que en un momento sacó la basura. Cuando se le preguntó a Jesse cuándo había visto a Megan por última vez, este dijo que recordaba haberla visto alrededor de las 2:30 de la tarde. Este relato fue bastante inusual, porque según los padres de Megan, Jesse fue uno de los vecinos que dijo que había visto a Megan después de las 6 de la tarde y que ella estaba jugando cerca de un bote que estaba estacionado en el jardín delantero de la casa de Joseph. En esta entrevista en la estación de policía, Jesse estaba sumamente nervioso. Este sujeto sudaba y temblaba. Sin embargo, lo dejaron ir a casa porque no tenían pruebas en su contra. Ya al día siguiente, la policía le pidió permiso a Joseph y también a su madre para registrar la casa, y ellos no tuvieron ningún tipo de problema. Los oficiales llegaron al lugar y al registrar en la basura, encontraron una cinturilla que parecía ser de un pantalón bastante pequeño, y también había un pedazo de tela igual a la de la cinturilla. Para darles una idea más clara de esta cinturilla, porque quizás con esta palabra no entiendan mucho, me estoy refiriendo más que nada que habían cortado un short y solo había quedado la parte donde se pone la correa o el cinturón. Por eso lo llamo cinturilla. En ese mismo día, Maureen y la madre de Megan reconocieron estos pedazos de tela y dijeron que era parte de los shorts que tenía puesta su hija cuando desapareció. En el bote que estaba en la casa también se encontró una cuerda y varias manchas de sangre. Además, en el maletero de su auto se halló un fieltro negro y unos juguetes. Tras este hallazgo, Jesse fue llevado a la comisaría nuevamente para que declarara. Él negó por completo que tuviera algo que ver con la desaparición de Megan y dijo que los trozos de tela que encontraron eran trapos que utilizaba en su trabajo. Luego de varias horas de interrogatorio, uno de los agentes sugirió llevar a Brian para que hablara con Jesse, ya que al parecer ellos eran muy buenos amigos. Tan pronto Brian ingresó a la sala de interrogatorios, le dijo a Jesse: «Te atraparon, hermano. Vas a necesitar un amigo afuera y yo puedo ser ese amigo». Inmediatamente Jesse bajó la cabeza y cuando la levantó de nuevo le dijo: «Ella está en Mercer Country Park». Al conocer esto, la policía le pidió que les indicara el lugar donde estaba Megan,
pero sus esperanzas de encontrarla sana y salva se esfumaron justo cuando Jesse admitió que la pequeña estaba en ese lugar porque él la había asesinado. Jesse confesó que Megan se había acercado a ver el bote alrededor de las 6:30. Él la vio y la invitó a pasar a su casa para ver a su nuevo cachorro. Sin embargo, este no tenía ningún cachorro. Cuando ella entró, Jesse abofeteó a Megan y comenzó a abusar de ella sexualmente. Como era de esperarse, la niña intentó luchar contra él con todas sus fuerzas. Incluso llegó a morderlo en una de sus manos, tan fuerte que le dejó una gran marca. Esta marca posteriormente sirvió como evidencia en su contra. Mientras Megan luchaba por su vida, Jesse la tiró al suelo, golpeó su cabeza y al parecer Megan comenzó a sangrar, por lo que él cubrió su cabeza con una bolsa plástico para evitar que cayera sangre en la alfombra. Según Jesse, Megan había sobrevivido a ese fuerte golpe en la cabeza y comenzó a gritar, pero luego Jesse decidió estrangularla con un cinturón para que ella no le dijera a sus padres lo que él había hecho. Posteriormente la metió en un baúl de juguetes, la subió a su auto y la llevó a Mercer Country Park. Allí sacó el cuerpo del baúl y volvió a abusar de ella, y luego la dejó entre la maleza. El cuerpo de Megan se encontró el 30 de julio de 1994. El examen forense realizado concluyó que la causa de su muerte fue por estrangulamiento, posiblemente con un cinturón de cuero, lo que coincidía con la confesión de Jesse. También se estableció que tuvo una hemorragia severa causada por 3 golpes en la cabeza, realizado por un objeto contundente, lo cual contradecía un poco su declaración. En este punto también hubo otros cargos muy fuertes que no los voy a mencionar por respeto a la memoria de la niña, porque fueron cargos muy explícitos que no quiero mencionar, pero ustedes se pueden imaginar de qué un hombre tan depravado puede hacer con un pequeño cuando se trata de abuso sexual. Así que no les voy a dar mucha explicación sobre esto. Luego de todo lo que se supo que este sujeto le había hecho a la niña, Jesse declaró que había estado viendo jugar a Megan durante un tiempo y dijo que siempre que la veía le sudaban las palmas de las manos y se aceleraba el corazón. Este sujeto, Jesse, nació el 15 de abril de 1961 en Nueva Jersey. Su infancia no fue la mejor. Su madre, Doris Gorman, era alcohólica y algunos medios la definen como promiscua. Al parecer abusaba sexualmente también de él. Antes del nacimiento de Jesse, su madre había tenido 7 embarazos. Varios de ellos fueron abortados y parte de los que nacieron quedaron en manos de los servicios sociales. El padre de Jesse era un criminal que también abusaba de él y a su hermano menor. Además de esto, Jesse tenía serios problemas de aprendizaje y de comportamiento debido al síndrome de alcoholismo fetal, conocido también como trastornos de espectro alcohólico fetal, ya que su madre consumía muchísimo alcohol mientras estaba embarazada de él. Ya para octubre de 1979, cuando cumplió sus 18 años de edad, Jesse agredió sexualmente a una niña de 5 años. Lo que sucedió fue que un día de octubre, 2 niñas de 5 años estaban jugando en el jardín delantero de la casa de una de ellas, cuando Jesse pasó con su bicicleta con dirección hacia el departamento donde éste vivía con su madre. Pudo observarlas. Cerca de esa zona había un arroyo. De alguna manera Jesse convenció a las niñas de ir a ese arroyo a buscar patos y se fue con una de ellas tomados de la mano y las condujo hasta una colina. Cuando llegaron al lugar, no se sabe específicamente por qué, una de las niñas corrió lo más rápido que pudo para buscar a sus padres. En ese momento Jesse tiró a la otra niña al suelo y le bajó sus pantalones. Cuando este sujeto fue detenido por esta agresión, Jesse le dijo a la policía que solo quería mirar las partes íntimas de la niña, pero la niña dijo que éste le había olido su parte íntima y que cuando empezó a llorar él le tapó la boca con su mano. La otra niña logró avisarle a un adulto y cuando Jesse los vio llegar salió corriendo, tomó su bicicleta y se fue a su casa. Unas semanas más tarde Jesse se declaró culpable de intento de agresión sexual agravada. El juez que estuvo a cargo le dio una sentencia suspendida con la condición de que acudiera a terapia psiquiátrica. Sin embargo, Jesse dejó de asistir a las terapias y el juez decidió enviarlo a un centro correccional para adultos, donde duró 9 meses. Ya para junio de 1981, Jesse salió de la prisión, pero sus trastornos psiquiátricos no mejoraron. Cerca del departamento donde vivía con su madre, había un bosque y cerca de ese bosque había una piscina y unas canchas de tenis públicas. Los niños de la zona usualmente usaban estos espacios para divertirse.
Así que un día ese mismo mes de junio, dos niños de 7 años estaban jugando. Jesse ya tenía unos 20 años de edad y estuvo en el lugar durante 1 hora, esperando a ver quién llegaba. Cuando vio a las niñas, se le acercó para preguntarles si querían jugar con fuegos artificiales para el 4 de julio y las invitó al bosque. Al igual que la otra niña, en 1979, una de las niñas se montó en su bicicleta y salió rápidamente a buscar a su madre. La otra niña caminó con él hacia el bosque y en el punto del sendero Jesse la arrastró hacia la maleza con la intención de abusar sexualmente de ella y luego le apretó fuertemente la garganta. La niña comenzó a ponerse azul, así que él se asustó, la soltó y comenzó a correr. Cuando la otra niña regresó, estaba con la madre de la chica atacada y la encontró tirada en el suelo. La pequeña estaba inconsciente, pero afortunadamente con vida. La madre de la niña, sin duda alguna, llamó a la policía, quienes llegaron rápidamente a este lugar. Cuando Jesse logró salir del bosque, había un auto de policía esperándolo en la carretera. Por este hecho, Jesse fue acusado de 5 delitos graves, entre ellos secuestro e intento de asesinato. Él llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de intento de contacto sexual e intento de causar lesiones corporales graves. Los demás cargos fueron retirados. Como parte de su sentencia por su reincidencia, Jesse fue sentenciado a cumplir la pena máxima de 10 años de prisión. Este fue en un centro de tratamiento y diagnóstico para adultos ubicado en Nueva Jersey. Y a pesar de que estuvo en este lugar, él nunca participó en las sesiones de terapia y conoció allí a Joseph y a Brian. Como es usual en muchos de estos casos, Jesse no cumplió su sentencia completa y nuevamente fue liberado luego de cumplir 7 años. Y luego de su liberación, unos 6 años después, es que él conoce a Megan Canca y termina asesinándola. Por el caso de Megan, Jesse fue acusado de agresión sexual agravada, violación, sodomía, asesinato intencional, homicidio grave y secuestro. En el juicio, la fiscalía mostró todas las evidencias más contundentes que tenían en su contra, como eran las manchas de sangre encontradas en la casa y en el auto, las muestras de fibra, el cabello de Megan encontrado en la casa y los análisis de la mordedura que coincidía con los dientes de la niña. La defensa de Jesse destacó la miserable y traumática infancia de Jesse. Sus abogados dijeron que él y su hermano Paul vieron a su padre torturar a sus mascotas. Según la defensa, su madre Doris Gorman, quien tuvo 10 hijos de 7 parejas diferentes, lo maltrataba, abusaba de él y lo rechazaba por el gran parecido que tenía con su padre. Para ese momento también los expertos analizaron a Jesse, que fueron llevados por la defensa, y dijeron que él padecía de pedofilia, estrés postraumático, un trastorno esquizoide de la personalidad y un trastorno antisocial. Luego de todo esto, el 30 de mayo de 1997, Jesse fue declarado culpable por unanimidad del jurado. Además, los miembros del jurado recomendaron la pena de muerte como posible condena. Posteriormente, el juez que estuvo a cargo lo sentenció a pena de muerte. Su defensa introdujo una apelación, pero esta condena fue confirmada en años posteriores por la Corte Suprema de Nueva Jersey. Jesse permaneció en el corredor de la muerte hasta el 17 de diciembre del año 2007, cuando se cambió la ley de Nueva Jersey que permitía la pena de muerte. Por esto, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luego de este terrible crimen, los padres de Megan y la comunidad se sentían muy indignados porque tuvieron a 3 delincuentes sexuales viviendo frente a su casa sin que nadie lo supiera. Debido a esto, los Cancas comenzaron una campaña para aprobar una ley que obligara a las autoridades a poder notificar a la comunidad si hay un delincuente sexual viviendo en el vecindario. Anterior a esta ley existía la Ley de Registro de Delincuentes Sexualmente Violentos y Crímenes contra Niños, iniciada por el caso de Jacob Waterlin, que pedía registros de delincuentes sexuales condenados, pero no obligaba a notificar a la comunidad. Es por esto que nace la Ley Megan, y fue firmada en octubre de 1994 por el gobernador de Nueva Jersey. Pero los padres de Megan abogaron para que esta ley se aprobara en todos los demás estados del país. Y el 17 de mayo de 1996, el presidente de aquel entonces, Bill Clinton, en presencia de la familia de Megan, firmó una ley federal de la Ley Megan.
En esta se establecía que los estados podían poner sus propios parámetros, pero requería que tuvieran un registro disponible para el público y hacer la información de los delincuentes sexuales más accesibles a las comunidades. Para muchas personas, la ley Megan ayudó a abrir los ojos sobre este problema social y a que se hablara aún más sobre el abuso sexual infantil. Según la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, en los casos de abuso sexual infantil, el 59% de los perpetradores son conocidos de la víctima, mientras que el 34% son familiares. Durante los años posteriores también se crearon otras leyes como la Ley de Notificación de Registro de Delincuentes Sexuales y la Ley Federal de Protección y Seguridad Infantil Adam Walsh, llamada así por el caso de Adam Walsh, que también lo tenemos en el canal. Lo pueden buscar por ese nombre y es un caso también muy triste. Ya para el 8 de febrero del año 2016, el presidente de aquel momento, Barack Obama, promulgó la ley internacional Megan para así prevenir la explotación infantil y otros delitos sexuales, mediante la notificación anticipada de delincuentes sexuales que viajan al exterior. Esta ley es conocida como la ley Megan Internacional y obliga a los delincuentes sexuales registrados que informen sobre sus viajes internacionales antes de salir del país, y también se incluye un aviso de condena por delitos sexuales contra un niño en los pasaportes de los delincuentes. Como es de esperarse, hay muchísimas personas que evidentemente se oponen a este tipo de leyes, alegando que violan las libertades civiles de los delincuentes sexuales, que pueden impedir su rehabilitación y lo consideran como un segundo castigo por el mismo delito que teóricamente ya pagaron en la cárcel. Sin embargo, acoto que ya hemos visto también de forma muy repetitiva que muchos de estos delincuentes cumplen una condena, salen a la calle, vuelven a cometer un crimen, vuelven a la cárcel y es una cadena hasta que finalmente terminan asesinando a una niña o a muchos niños, y allí es cuando dicen, oh sí, hay que darle una cadena perpetua. Así que yo creo que eso de los derechos civiles, de darles la oportunidad de reinserción, creo que no aplica a todo el mundo. También algunas personas han cuestionado la eficacia de la ley, ya que al ser un estado federal, los parámetros de la ley Megan son diferentes en cada estado. Por ejemplo, muchos estados exigen una notificación activa por parte de las autoridades, lo que significa que las policías deben de visitar todas las casas de la comunidad para advertirles de la llegada de un delincuente sexual al vecindario. Pero otros requieren notificación pasiva, por así decirlo, donde las personas tienen que revisar los registros, o sea, ellos son los que se tienen que ir y meter en una página, revisar con frecuencia para saber si alguna persona se ha mudado recientemente y que tenga delitos sexuales. Por último, la familia de Megan creó una fundación para ayudar y prevenir los delitos contra los niños y difundir las previsiones que pueden tomar los padres y la importancia de la ley Megan. El 16 de septiembre del 2022, María Alejandra Abundanza, de 38 años, desapareció mientras paseaba a su perro, que era un carlino llamado Pochi. María Alejandra era acompañante terapéutica y vivía en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, junto a su pareja Marcelo Capetini. María Alejandra tenía una hija de 15 años llamada Malena, quien vivía con su padre Francisco, pero ese fin de semana se había ido a pasar unos días con su madre. Malena fue quien alertó a sus familiares cuando ella regresó a casa cerca de las 10 de la noche y no encontró a su madre ni a su perro Pochi. A partir de entonces, los familiares y amigos de María Alejandra comenzaron a buscarla por toda la zona y por todas las casas de la comunidad. Alrededor de las 5 de la mañana del 17 de septiembre, el perro de María Alejandra fue encontrado suelto. Este estaba sin su correa ni su pechera. Además, tenía una herida y rastros de sangre. Debido a esto, las autoridades comenzaron a pensar que algo macabro pudo haberle pasado a María Alejandra, por lo que intensificaron la búsqueda. Poco después, en un terreno baldío cercano a la casa de la mujer, hallaron el pretal y la correa de Pochi, además de ropa de ella ensangrentada. Asimismo, descubrieron una bolsa con una mancuerna, un suéter, una toalla toda ensangrentada, todo esto dentro de un contenedor de basura. Pero el mayor descubrimiento fueron los videos de las cámaras de seguridad de una calle, donde se pudo captar a María Alejandra ingresando con su perro a la casa de unos vecinos ubicada a pocas casas de la suya.
En estas cámaras de vigilancia se puede ver cómo un hombre abrió la puerta frontal de la casa e interceptó a María Alejandra en la acera. Le dijo unas breves palabras y ella ingresó rápidamente a la vivienda. Luego de eso no se le ve salir. En las horas siguientes las cámaras captaron cómo el hombre entra y sale durante toda la noche, varias veces y con varias bolsas. En otro momento salió y entró con Pochi, como si estuviese paseándolo, para luego salir nuevamente alrededor de las 4 de la mañana y regresar sin él. Cabe destacar que esta última vez que salió con el perro no tenía la pechera ni la correa puesta. Con esta contundente evidencia, la policía decidió allanar la casa de la familia Ximenelli Sánchez. En esta casa vivía Agustín Leonel Ximenelli, de 24 años, Carlos Rubén Ximenelli, de 69 años, y Liliana Esther Sánchez, de 64 años. Estos dos últimos eran padres de Agustín. Al allanar la casa se encontraron los restos de María Alejandra en una barbacoa, ubicada en la terraza de la casa. La mujer de 38 años había sido asesinada, desmembrada y quemada en la parrilla. Según las autoridades, en la propiedad habían dos casas separadas y se presume que el crimen ocurrió en la casa de atrás, la cual estaba desocupada, y dentro de una habitación que se notaba que la habían limpiado por completo recientemente. Pero pese a esta limpieza exhaustiva, se encontraron manchas de sangre dentro de la vivienda. Con este terrible hallazgo, las autoridades detuvieron a Agustín como autor material del feminicidio y a sus padres como cómplices. En un principio se pensó que María Alejandra y Agustín tenían algún vínculo sentimental, pero luego la investigación determinó que ellos no tenían ningún tipo de relación más que de vecinos que solían saludarse con un simple hola cuando se veían en la calle. De no ser por las cámaras de seguridad, las autoridades jamás hubiesen sospechado de Agustín, ya que nada lo habría vinculado más que vivir a pocos metros de distancia. Por otra parte, la policía intentó analizar el teléfono celular de la víctima y también la de su asesino para ver si podía haber algún vínculo entre ellos, pero María Alejandra tenía un iPhone que no se pudo desbloquear y Agustín había formateado su teléfono y borró toda la información. La policía cree que Agustín vio que María Alejandra paseaba a su perro todos los días a la misma hora y que él simplemente planeó el crimen. Ese fatídico 16 de septiembre, desde su terraza, Agustín la vio caminando con su perro, así que bajó rápidamente para interceptarla. Se cree que pudo haberla convencido de entrar fingiendo que tenía una emergencia con su papá, por lo rápido que María Alejandra ingresó a su casa. Una vez adentro, el hombre la golpeó con una mancuerna de 50 kilogramos en la cabeza, luego la descuartizó y la carbonizó en la parrilla. Según el informe forense, María Alejandra intentó defenderse, pero desafortunadamente su victimario le ganó en fuerza. Las autoridades interrogaron a los padres de Agustín. Carlos Rubén, el padre, dijo que no había sido cómplice del crimen y que tenía una discapacidad física que le impedía ayudar a su hijo, pero admitió que su hijo Agustín le confesó lo que hizo después de intentar deshacerse de los restos de María Alejandra en la parrilla. Por su parte, Liliana Esther, que viene siendo la madre, afirmó que ella solo supo lo que había ocurrido cuando la policía llegó a su casa. Sin embargo, luego se conoció que ella había intentado despistar a la policía durante la búsqueda de María Alejandra en la noche del 16 de septiembre. Según testigos, Liliana declaró falsamente que el garage de su casa pertenecía a la casa de al lado, por lo que la policía allanó esa propiedad antes que la de ellos. Después mintió al decir que la habitación donde se llevó a cabo el crimen era alquilada, cuando en realidad estaba ocupada por el propio Agustín. Para las autoridades es poco probable que Agustín pudiera haber subido a María Alejandra por las escaleras solo, por lo que la hipótesis de la complicidad de los padres podría ser bastante viable. Sin embargo, la Fiscalía deberá determinar si tuvieron o no una participación activa en el homicidio para así poder llevarlos a un juicio. Este caso sigue siendo una investigación en curso, por lo que aún hay muchísimos detalles sobre Agustín y su familia que aún no se han hecho públicos, así como datos de la vida de María Alejandra. Lo poco que trascendió a los medios es que Agustín ya había tenido otras denuncias por violencias de género y presuntos secuestros de mujeres. Incluso se conoció que una semana antes del crimen, la exnovia de Agustín pidió una orden de restricción en su contra. Debido a todo esto, se especuló que el móvil del feminicidio de María Alejandra pudo ser para abusar sexualmente de ella o violentarla de alguna manera.
En Facebook, una joven identificada como Milena y que parecía haber tenido un vínculo sentimental con Agustín, también llegó a publicar lo siguiente: siempre fuiste un psicópata y un manipulador disfrazado de nené bueno. Me hiciste la vida miserable mientras estuvimos vinculados y hay muchos testigos. Hasta de cuando te partiste una baldosa en la cabeza para que no me vaya con mis amigas. Además, también involucró a sus padres en su publicación, donde escribió: tus viejos también veían todo lo que hacías y me hacías pasar, y te apañaban por ser su único hijo, encerrándome en su casa porque si me quería ir, el nené se ponía violento y si ya había roto cosas empezaba a volar otras por el aire. Y siempre, siempre te defendieron y eras el bueno. Los tres son una porquería y espero que se pudriendo. Me duele, pero hace unos años atrás pude haber sido yo. Varias veces me vi muerta en manos tuyas. Siempre supe lo que podías llegar a ser vos y tus viejos. Estoy segura de que si muchas hablan, pasaron por el mismo calvario. Yo tuve un Dios, aparte de poder zafar, pero María no. Espero que pagues todo. Por otra parte, la pareja de María Alejandra, Marcelo Capetini, afirmó que desde hace algún tiempo se había percatado de que Agustín solía observar a María Alejandra desde la ventana de una habitación del segundo piso. Para Marcelo era extraño que cada vez que su novia sacaba a pasear el perro junto con él, Ximenelli los veía desde la ventana del segundo piso de su casa, pero cuando ella salía sola, él siempre estaba en la puerta. Por esto cree que Agustín estaba obsesionado con María Alejandra. También cree que los padres de Agustín le ayudaron porque él no habría podido hacer todo esto solo. Marcelo criticó el hecho de que los padres de Agustín fuesen imputados pero liberados por sus edades y la condición de salud de Carlos Rubén. Sin embargo, exigió que ambos fueran encarcelados mientras se realizara el juicio. Fátima Barinia Quintana Gutiérrez nació el 4 de junio de 2002 en el Estado de México. Era una niña soñadora, estudiosa y alegre. Disfrutaba escuchar música y expresar su amor a su familia con frecuencia, especialmente hacia su hermano menor Daniel y su mamá Lorena. Su color favorito era el azul y tenía una notable afición por la poesía. Titis, como era apodada por sus seres queridos, soñaba con ser médico. Y al momento de los hechos, estudiaba primero de secundaria en una escuela pública ubicada en la comunidad de Santa María Solotepet, aunque ella vivía en la comunidad de Lupita Casas Viejas, en el municipio de Lerma, en el Estado de México. Debido a la edad de Fátima, realmente no hay demasiado que contar sobre su vida. Era una niña muy tranquila y amable. Vivía en una zona con muchas carencias, pero con muchas ganas de salir adelante y superarse. Fátima tenía una rutina muy establecida. De lunes a viernes asistía a clases y debía tomar un autobús durante una media hora para llegar a la escuela. Siempre uno de sus padres o hermanos la acompañaba a la parada para que luego tomara el bus. Al regreso, la mayoría de las veces, alguno la esperaba en la parada para caminar con ella algunos metros hasta llegar a casa. Para el 5 de febrero de 2015, como todos los días, Fátima salió de su casa y se dirigió a la escuela. A su regreso, alrededor de las 2:45 de la tarde, la niña regresó de la escuela y bajó del bus, pero esa vez nadie la esperaba en la parada. Su madre, Lorena Gutiérrez, recuerda que ese día ella estuvo en la cocina preparando el almuerzo, después de tener una mañana bastante ajetreada, y cuando se percató de la hora ya eran las 3:45 de la tarde. Fátima usualmente salía de la escuela a las 2:45, así que lo que se cree es que la niña bajó del autobús y decidió caminar con su compañera de escuela y vecina, una niña de nombre Salma, pero en algún punto cada una agarró a sus respectivos caminos a sus casas. Inmediatamente, al ver la hora, Lorena y su esposo corrieron hacia la calle para buscar a Fátima. Desde ese momento, los padres y hermanos de la niña
junto a algunos vecinos de la pequeña comunidad, comenzaron a buscarla. Durante esa búsqueda, a unos 100 metros de la casa de la familia, hallaron el suéter con el nombre de Fátima bordado, el cual estaba manchado de sangre. Ese suéter se encontró cerca de la casa donde vivían dos hermanos de nombre Luis Ángel y Josué Misael Ataide Reyes. En la casa también había un tercer sujeto llamado José Juan Hernández, alias El Pelón. Este último no vivía allí, pero se la pasaba con los hermanos Ataide Reyes y estaba casi siempre en la vivienda. El joven también era conocido en la zona por su consumo de drogas, aunque también habían sospechas de que vendía marihuana a los chicos del vecindario. Cabe destacar que los hermanos Ataide Reyes vivieron toda su vida en esa localidad. Su madre era vecina de Lorena desde que eran muy jóvenes y ambos vieron nacer y crecer a Fátima. Según el relato de Lorena, en un primer momento ella se acercó a los hermanos Ataide Reyes para preguntar si habían visto a Fátima, porque la niña debía pasar por ahí para poder llegar a su casa, pero ambos hermanos afirmaron no haberla visto. En el lugar donde Lorena encontró la sudadera de Fátima, también pudo hallar el dinero que llevaba la niña y un cuchillo ensangrentado. En ese instante ella comenzó a gritar a sus vecinos para que pudieran ayudarla. En medio de todo este ajetreo por la búsqueda de Fátima, Lorena volvió a pasar por el frente de la casa de los hermanos Ataide Reyes y pudo ver a José Juan saliendo de la casa sin franela y lleno de lodo. Cuando intentó confrontarlo, vio salir a Misael con la mochila de Fátima en sus manos. Lorena intentó agarrarlo para que le diera explicaciones de por qué él tenía la mochila de su hija, pero él la empujó y ambos, tanto José Juan y Misael, lograron escapar. Según Lorena, ella los persiguió alrededor de 400 metros en medio de una zona boscosa, pero luego los perdió de vista. Al regresar a la comunidad, Lorena y varios familiares y vecinos rodearon la casa de los Ataide Reyes. Lorena decidió ingresar a la casa y se encontró con Luis Ángel, quien mediante insultos y amenazas les decía que no se metieran en su casa. Lorena pudo ver varias prendas, ropa y zapatos llenos de sangre y lodo, mientras un grupo de vecinos se quejó en el lugar reteniendo a Luis Ángel. Lorena, junto a otro grupo de familiares y vecinos, continuaron la búsqueda de Fátima. Pero tristemente sus mismos padres y hermanos fueron quienes encontraron el cuerpo de Fátima en una zanja cerca de la carretera Toluca-Naucalpan. El cadáver estaba cubierto de hojas, ramas, llantas y rocas gigantes. Mientras los familiares procesaban este doloroso momento, los vecinos atraparon a Misael y lo ataron junto a su hermano. Estos recibieron muchos golpes, aunque los vecinos querían lincharlos y prenderle fuego para poder hacer justicia. Pero Lorena lo impidió, convencida por los oficiales de policía que ya habían llegado al lugar. Decidió entregarlos a las autoridades mexicanas para que estos fueran procesados y pagaran con prisión lo que le habían hecho a su hija. Poco después, los vecinos también capturaron a José Juan y lo entregaron a las autoridades. Hoy en día, esta es una decisión que le pesa a Lorena. Primero, porque en ese momento ella no sabía la brutalidad con la que estos sujetos asesinaron a su hija, y segundo, por todo lo que ha sucedido con la justicia a lo largo de estos casi 10 años. Según las investigaciones posteriores, estos sujetos interceptaron a Fátima mientras iba de camino a su casa y la arrastraron hacia la zona boscosa que estaba detrás de la vivienda de los Ataide Reyes. Allí, la niña fue abusada bestialmente. La apuñalaron más de 90 veces con un cuchillo y le abrieron el pecho más de 30 centímetros. Le cercenaron la entrepierna, le rompieron sus tobillos, le fracturaron sus manos y arrancaron un ojo. Además, fue abusada sexualmente de una manera brutal. Fátima luchó por su vida hasta el final, y con todo eso que le hicieron, ella no murió, por lo que estos monstruos la lanzaron a una zanja y le arrojaron 3 piedras de más de 30 kilogramos cada una, las cuales finalmente acabaron con su vida. La familia de Fátima supo la magnitud del ataque más de 1 año y medio después de los hechos, cuando se le realizó una audiencia del juicio en contra de los asesinos.
Inicialmente solo recibieron un informe de la fiscalía que decía que la niña había muerto por un traumatismo cráneoencefálico y les aconsejaron no velarla con la urna abierta. El médico forense explicó en esa audiencia que para someter a Fátima, los 3 sujetos la golpearon tan salvajemente que le sacaron una gran parte de sus dientes, la apuñalaron con un cuchillo y la arrancaron un ojo. En esas condiciones, la forzaron a caminar hasta la zona boscosa para luego abusar de ella sexualmente y la apuñalaron unas 90 veces. Como Fátima no falleció en ese lugar, después de esas terribles agresiones, decidieron arrojarle 3 piedras en la cabeza. Luego procedieron a cubrir el cuerpo con hojas, ramas y llantas. Y según el médico forense, desde el momento en que la raptaron hasta el momento de su muerte, transcurrieron no más de 30 minutos. Desafortunadamente, desde el primer momento de la investigación, las autoridades cometieron cientos de errores e irregularidades que impidieron el buen curso del proceso. Pese a que en la escena y en el mismo cuerpo de Fátima había sangre de un hombre, las autoridades no pudieron realizarle los análisis de ADN porque no habían reactivos químicos. Tampoco analizaron la sangre que habían encontrado en la ropa y que ésta estaba también en la casa de los Atay de Reyes. Lo único que analizaron fue el cuchillo y la ropa que llevaba puesta Fátima, pero esto solo confirmó la sangre que pertenecía a ella. Nunca compararon la sangre encontrada con ninguno de los 3 asesinos. Así que no se sabe si hallaron rastros de semen, lo cual podría parecer obvio porque según la autopsia la niña sí fue abusada, pero no hay constancia de que hubiesen encontrado este fluido. Básicamente no hicieron un análisis meticuloso ni de la escena ni del cuerpo de Fátima, y la excusa de la fiscalía fue que no pudieron hacer dichas pruebas porque el cuerpo de Fátima estaba lleno de tierra y lodo y que por ende estaba contaminado. Debido a todo esto, José Juan, quien era el mayor de los agresores y quien de alguna manera lideró la agresión contra Fátima, fue puesto en libertad poco después del arresto, gracias a que tuvo una buena defensa que aprovechó los errores garrafales de la fiscalía para poder dar sus argumentos. La defensa de este sujeto aseguró que al momento del crimen de Fátima, él estaba en su trabajo como jardinero en la escuela privada de Sierra Nevada. Los directivos y trabajadores del plantel fueron testigos de su defensa e incluso proporcionaron un video en el que supuestamente se veía a José Juan trabajando en el lugar en la hora del crimen. Evidentemente todo esto era mentira y lo pudo corroborar la misma madre de Fátima, quien afirmó haber visto de frente a José Juan poco después de que Fátima fuera raptada con sus pantalones llenos de lodo. Esta declaración y la de otros vecinos que también aseguraban haber visto a José Juan en este lugar fueron completamente ignoradas por las autoridades, quienes creyeron lo planteado por la defensa, y en el 2017 la jueza Janet Patiño García ordenó su liberación. Por otro lado, Josué Misael Atay de Reyes tenía 17 años al momento de cometer el asesinato de Fátima, así que fue procesado como un menor de edad. Mientras la familia de Fátima intentaba obtener justicia en un proceso investigativo y judicial que era bastante tardío, comenzaron a ser hostigados y amenazados de muerte. Lorena supo de parte de quién eran las amenazas y lo confirmó luego de enterarse que José Juan estaba vinculado a la delincuencia organizada y que además su padre era policía municipal en Naucalpan y sus tíos y primos eran judiciales del Estado de México. También su abuelo era militar retirado y varios de sus familiares se dedicaban a la venta de drogas en la zona desde hace unos 40 años. Así que no era difícil deducir de dónde provenían estas amenazas y tal hostigamiento. Después de recibir un disparo en una de las ventanas de su casa, también se vieron forzados a irse de su hogar. Inicialmente recibieron una especie de ayuda por parte del gobierno del Estado de México, quienes los ubicaron en una casa bastante precaria en medio de la nada, pero no les brindaron ayudas económicas, solo algo de comida. Cabe destacar que no solo era Lorena, su esposo Jesús y su hijo menor Daniel, también tuvieron que huir de sus otros hijos mayores con sus respectivas familias, ya que incluso estas tenían esposas e hijos. Así que ellos por su seguridad
los adultos no podían salir a trabajar y los niños no podían ir a la escuela ni siquiera. No tenían identidad ni dinero y la situación de encierro era aún más angustiante. Lorena finalmente luchó y exigió que les dieran un lugar digno para vivir, y fue así como las reubicaron a una casa en Monterrey, Nuevo León. La familia intentó obtener asilo en Canadá, pero también se lo rechazaron. Finalmente se resignaron a que tendrían que rehacer su vida en Nuevo León, pero Lorena no estaba conforme con tener que vivir con miedo sin haber hecho nada malo, así que pese a todas las amenazas, ella se dedicó a denunciar la presencia del crimen organizado en los municipios de Lerma y también el de Naucalpan, así como sus conexiones con las autoridades locales y estatales. Además, viajaba frecuentemente a la Ciudad de México y al Estado de México, con el único propósito de asegurarse de que el feminicidio de su hija no quedara impune. En medio de todo esto, su hijo Daniel comenzó a tener problemas de salud mental debido a todo lo que habían atravesado. El asesinato de su hermana, el sentirse observado y hostigado a donde quisiera que ellos fueran, tenían que huir de su hogar, tener que vivir encerrados de una casa precaria y la falta de justicia, entre otras cosas que ellos tuvieron que sufrir. Todas estas cosas le afectaron enormemente y además, por el mismo tema de que vivían en la clandestinidad, no podía ser tratado médicamente de la manera más eficaz. Así que el dolor, la tristeza de Daniel, aunado con el encierro, poco a poco lo fueron consumiendo y finalmente fue diagnosticado con depresión severa y ansiedad. La familia decidió pedir y buscar ayuda para Daniel, quien posteriormente comenzó a experimentar un intenso dolor de estómago. Los médicos atribuyeron este dolor a la depresión, así que pensaron que el chico de ahora 16 años estaba somatizando sus emociones. Los médicos le administraban dosis de analgésicos y ansiolíticos y lo enviaban luego a la casa. Luego, para el 23 de noviembre de 2020, las últimas dosis de ansiolíticos resultaron excesivas para Daniel, quien tras recibirlo quedó semi-inconsciente durante casi un día, pero el dolor estomacal no cesaba. Un día después, el 24 de noviembre, Daniel falleció en los brazos de su madre. La causa de su muerte no fue por depresión. Daniel tenía una obstrucción intestinal que le provocó una fisura y a su vez hizo que su intestino reventara. Todo esto a causa de las altas dosis de antidepresivos y ansiolíticos que los médicos le estaban suministrando. Todos los médicos que examinaron a Daniel en el Hospital Materno Infantil de Guadalupe, en el Hospital Privado de San Vicente y en el Hospital Universitario y en el Hospital Psiquiátrico ignoraron continuamente su malestar estomacal y no le hicieron los estudios pertinentes para poder descartar otras cosas que él tenía. Tristemente, Lorena y Jesús no solo estaban lidiando con el terrible asesinato de su hija, sino con la falta de justicia durante más de 5 años, sino que ahora tendrían que lidiar con la muerte de su hijo menor por una negligencia médica. Pero como mencioné anteriormente, José Juan Hernández de Cruceño fue liberado por falta de pruebas, así que los únicos que fueron llevados a juicio fueron los hermanos Atay de Reyes. Sin embargo, Josué Misael tuvo que ser enjuiciado como menor de edad porque tenía 17 años al momento de los hechos. Así que Misael terminó recibiendo una condena de solo 5 años en un centro de internamiento para adolescentes, en el cual ingresó recién cuando tenía 20 años. Mientras que Luis Ángel recibió una sentencia de 73 años de prisión. Y con respecto a José Juan, durante más de 6 años la familia de Fátima logró recolectar evidencia de que su defensa utilizó pruebas falsas para que el hombre fuera absuelto. Así que después de muchas presiones y exigencias, el caso en su contra fue reabierto. Los videos presentados por la defensa de José Juan habían sido manipulados y falsificados, y los testigos habían sido pagados o amenazados para que pudieran testificar a favor de él. También se conoció que la escuela privada Sierra Nevada, donde trabajaba José Juan, ni siquiera tenía grandes jardines, como para que tuviese 2 jardineros, como lo habían establecido en la defensa. Solo tenía un pequeño jardín vertical en las paredes. Y hasta ahora, la razón por la que los directivos y empleados de la escuela decidieron apoyar a este asesino como José Juan sigue siendo una incógnita.
Algunos creen que lo hicieron para no dañar la imagen de la prestigiosa institución y otros dicen que el director administrativo de la escuela tenía algunos nexos con la actividad delictiva de la familia de José Juan y otros afirman que fueron amenazados para aceptar ayudarlos. Pero al final lo cierto es que todos mintieron. Finalmente, el 12 de octubre de 2021, el Poder Judicial del Estado de México sentenció a José Juan Hernández Tecruceño a pena vitalicia por el feminicidio de Fátima. Sin embargo, según las leyes mexicanas, el asesino tiene aún 8 años para solicitar un amparo y reducir su sentencia. En junio de 2022, Josué Misael Atay de Reyes fue liberado del CIA, por lo que hoy en día, a sus 26 años, es un hombre libre, pese a ser partícipe de uno de los crímenes más horrendos que han ocurrido en México. Lorena ha denunciado muchas veces que desde el inicio el proceso estuvo plagado de muchísimas irregularidades y eso se evidencia. Y tras perder a Fátima, la revictimización fue el día a día de la familia Quintana Gutiérrez, teniendo que suplicar a las autoridades ayudar para salvar su vida, obtener justicia para su hija y recibir una reparación del daño por parte de los feminicidas, que hasta la fecha siguen sin llegar. A todo este viacrucis también se sumó la mala fe de varias activistas que, según la misma Lorena, decidieron lucrar con su dolor, entre ellas Saskia Niño de Rivera, una activista creadora de contenido y cofundadora de la organización Reinserta. En octubre de 2022, Saskia publicó el libro Maldita entre todas las mujeres, donde narra varios casos de feminicidio, entre ellos el de Fátima, con entrevistas exclusivas a sus familiares, pero en el mismo libro decidió dar voz a los feminicidas. Tras la publicación del libro, Lorena afirmó sentirse utilizada, traicionada y calificó de criminal que le diera voz a los asesinos. Además, criticó el título del libro y describió la imagen de la portada como perversa. Lorena explicó que nunca vio a Saskia en persona para contarle detalladamente la historia de Fátima y que toda la comunicación que ellas habían tenido había sido por teléfono. Así que después de la publicación del libro, ella le escribió por WhatsApp diciéndole saber todo lo que le hizo sentir y Saskia le contestó que no la estuviese amenazando. Lorena simplemente le respondió que cómo podría amenazarla con todo el poder que tiene Saskia y que solo le estaba diciendo que ella la utilizó y que fue una traición que no esperaba. Tras lo ocurrido, Lorena ha decidido renunciar al apoyo de las activistas, pues afirma que únicamente lucran con su dolor y se llenan los bolsillos con dinero obtenido de la impunidad. Pese a haber recibido una parte de la justicia que ellos merecían, Lorena no ha dejado de expresar su dolor, indignación y rabia ante el actuar de las autoridades mexicanas y asegura que el Estado aún tiene muchas deudas pendientes con Fátima, Daniel y su familia. Hoy Lorena es una valiente activista y se ha unido a varias madres que aún buscan justicia para sus hijas. Durante muchos años estudió el Código Penal mexicano y se aprendió de memoria muchas leyes. Para ella, la justicia de su hija es su misión en la vida, aunque también está decidida a ser la voz de otras víctimas de feminicidios y a luchar para que estos hechos no se repitan. En México se reportan al menos unos 10 feminicidios diarios y tristemente el índice de impunidad es de casi el 95% de los casos. En el Estado de México, uno de los estados más poblados del país, el porcentaje asciende al 97%.